Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día vamos a refutar varios argumentos que levanta la secta La Luz del Mundo en cuanto al tema de que sus apóstoles son libres de pecado, que nunca han pecado y que son benditos. Como ustedes saben, esta es una idea muy popular en esta secta. Y la secta usa esta idea para abusar de sus seguidores porque ellos piensan que lo necesitan, que se requiere esta persona, es una persona autoritaria, en total control de toda esta gente. Y las personas, los feligreses, piensan que están tratando con una persona que nunca ha pecado. Y en este video vamos a refutar varios textos que la luz del mundo tuerce para intentar justificar esta tontería que Nazón Joaquín es libre de pecado. Ellos intentan aprobar con las escrituras que esta es una teología bíblica. No lo es, absolutamente no. La Biblia totalmente contradice la estupidez de que nacen personas libres de pecado, excluyendo solamente a Jesucristo. Entonces vamos a tratar con eso y se lo voy a probar. Pero antes de que vayamos para allá, quiero que escuchen al pastor Carlos Montemayor, donde él hace la declaración absurda de que Samuel Joaquín, en este caso, un apóstol de la luz del mundo, es inmaculado, nacido libre de pecado. Sin ningún temor dice esto. Quiero que lo escuchen. Vamos a ver este pedacito de video aquí. Pone el ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor. Figura inmaculada del apóstol del Señor. ¿Estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. Pero hay algo más en él. ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Inmaculado, sí o no? ¿Inmaculado, sí o no? Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Inmaculado, sí o no? Bueno, podemos ver inmediatamente que cuando habla de inmaculado, se refiere a nacido libre de pecados. Esto es lo que él está aplicando a los apóstoles de la luz del mundo. Inmaculado significa sin mancha. Y como él menciona aquí, es sin pecado. Y lo que él también menciona es que así como los hijos de la luz del mundo en las familias que nacen ahí son santos, cuánto más no un hijo de un apóstol de la secta de la luz del mundo. Y después dice que él cita a Jeremías 1:5 para intentar justificar la idea de que nacen personas sin pecado. Bueno, antes de que vaya para allá, la Biblia explícitamente rechaza esta tontería. Es muy explícito la Biblia en cuanto a este asunto. Y dice que todos han pecado, que no hay nadie justo, con la excepción de Jesucristo. Entonces lo que la luz del mundo está haciendo aquí, está yendo en contra de toda la teología de las Escrituras en su totalidad. Y están arrancando un término, lo están manipulando y lo están reempacando para sacar otra teología que les pertenece a sus propios deseos, nomás porque quieren manipular a las personas, pero él está totalmente manipulando el texto y se lo voy a probar, ¿ok? Vamos a leer Jeremías 1:5. Volteen sus Biblias, vamos a hacer un estudio aquí. Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Bueno, aquí donde dice santifiqué, el término hebreo es kadosh, y el término griego, que es la traducción del hebreo en la Septuaginta, es higiaka, y viene de hagiadzo. Bueno, esos términos aquí son los términos claves aquí. Bueno, es el término kadosh, es el término clave.
Según Montemayor y muchos ministros de la luz del mundo, este término aquí significa que lo hizo libre de pecados. Es lo que ustedes escucharon del video, donde él dice que lo santificó, que es inmaculado, libre de pecados desde su nacimiento, y por eso es que citan Jeremías 1:5. Este es uno de los textos más favoritos para la secta La Luz del Mundo, y siempre lo citan porque para probarles, o según ellos, para probarles a las personas que Nazón Joaquín es libre de pecado. Pero vamos a explotar esta tontería y vamos a hacerlo muy fácil, ¿ok? Primeramente, el verbo traducido aquí a kadosh también se puede traducir apartar. Se puede traducir santificar, consagrar, hay varias maneras. Pero el significado es realmente de apartar. Significa establecer o separar a algo o a alguien aparte para un uso específico. Por ejemplo, Jeremías había sido puesto aparte para este ministerio. Ese es el significado de este texto aquí, se lo vamos a probar. No está diciendo que Jeremías nació libre de pecado desde su nacimiento, sino que Jeremías ya había sido puesto aparte para este ministerio desde antes de que naciera, porque ya estaba en el plan de Dios antes de su nacimiento. Esto es lo que está diciendo el texto. Y le vamos a mostrar cómo es que se puede traducir ese texto de varias maneras, ¿ok? Pero antes de que vaya para allá, también les quiero notar que en ningún lugar en este texto dice que está hablando de Nazón Joaquín, Samuel Joaquín o Aarón Joaquín. Esto es lo que la luz del mundo está inyectando este texto. Es muy importante que ustedes sepan que la luz del mundo seguidamente hace declaraciones y después piensa que, bueno, es lo que significa. No solamente se trata con hacer declaraciones, sino que se trata con probar tus declaraciones. Cualquiera puede hacer una declaración. Declaraciones no son nada. Lo que queremos es que nos prueben sus declaraciones. Y aquí nunca han probado que se está hablando aquí, se está refiriendo a un mexicano que está en la cárcel aquí en Los Ángeles, California. No hay nada aquí que nos habla de eso. No hay nada aquí que nos habla de Nazón Joaquín, o de Samuel Joaquín, o de Aarón Joaquín. Nada. Entonces lo que tenemos aquí es un grupo en México que salió 2000 años más después, o posiblemente hasta antes de más de 2000 años, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, donde se hizo una declaración antigua, y un grupo aquí en México, casi más de 2000 años, levantó este texto y dice, oh, esto se refiere a una persona que nació aquí en México. Por favor. Wow. En verdad, es increíble lo que hace la secta La Luz del Mundo. Pero vamos a refutar esto lingüísticamente, ¿ok? Bueno, en la Biblia este verbo se puede usar para referirse a los individuos o objetos que son apartados para uso de Dios, para un caso o para algo. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos, ¿ok? Volteen sus Biblias para Éxodo capítulo 20, verso 8. Éxodo capítulo 20, verso 8. Y dice así, acordarte has del día del reposo para santificarlo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de una persona? No, está hablando del día del reposo, ¿ok? El día de reposo no es una persona. No puede cometer pecados. Entonces aquí dice para santificarlo. ¿Y cuál término hebreo creen que se localiza aquí en este texto, en este texto de Éxodo 28? Donde dice santificarlo se localiza kadosh. Kadosh es el mismo término que se localiza en Jeremías 1:5. Y en la Septuaginta es hagiadzen, también viene de hagiadzo, el mismo término que se localiza en Jeremías 1:5 en la Septuaginta. Entonces el hebreo es igual y el griego es igual, es el mismo término. Amigos míos, ustedes pueden ver que aquí no se está tratando de perdonarle los pecados a un día. ¿Pueden ver eso? Sino que se está refiriendo a separar un día o para separarlo hacia un lado, el día del reposo. Aquí Kadosh no tiene nada que ver con la tontería de que se trata que nació el día o alguien libre de pecados. Simplemente no lo dice. Este texto explota el argumento de Montemayor y todos los ministros de la luz del mundo que tuercen el texto de Jeremías 1:5. Pero si ustedes piensan que ese es el único texto, hay muchos más. Vamos a ver más, ¿ok? Éxodo capítulo 29, verso 44. Éxodo
capítulo 29, verso 44. Aquí se usa para hablar de santificar el tabernáculo y su mobiliario o sus muebles. Vamos a ver esto, ¿ok? Dice así, y santificaré, ¿qué dice aquí en el hebreo? Kadosh. En el griego es hagiadzo. Y santificaré, kadosh, el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré, otra vez, kadosh, hagiadzo, asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aquí, el tabernáculo y las cosas adentro del tabernáculo, los muebles, el mobiliario, no se está hablando de que le están perdonando los pecados a estas cosas, o no se trata que el tabernáculo y los muebles y las cosas adentro son libres de pecado. ¿Por qué no? Porque no son personas. No pueden cometer pecados, son cosas inanimadas. Es el mismo término kadosh que se localiza en Jeremías 1:5. En la misma manera, en este mismo texto, donde dice que Kadosh a Hagiadzo, asimismo a Aarón y a sus hijos, no es que estas personas eran libres de pecados, sino que los están separando. ¿Para qué los están separando? En este contexto dice claro, para que sean mis sacerdotes. Nuevamente, este texto explota la interpretación errónea de Montemayor y otros ministros de la luz del mundo de cómo manipulan a Jeremías 1:5. Pero hay más textos, vamos a ver más. Otro texto es Éxodo capítulo 40, verso 9. Éxodo capítulo 40, verso 9. Y dice así, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás, kadosh, hagiadzo, con todos sus vasos, y será santo. Nuevamente, este texto no está diciendo que el tabernáculo es libre de pecado o limpio de pecado, porque el tabernáculo y las cosas que están adentro, sus vasos o cualquier cosa que está ahí, no son personas, no cometen pecados. Esto nos está demostrando que el término se usa muchas veces para separar a algo para un propósito. Y esto es lo que se refiere cuando dice en Jeremías que fue santificado, no que nació libre de pecados, como absurdamente dice Montemayor. Pero hay más textos. Vamos a ver ahora Éxodo capítulo 30, verso 30. Éxodo 30, 30. Y dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás, kadosh, hagiadzes, para que sean mis sacerdotes. Nuevamente, aquí se habla que son separados, consagrados para una obra, Aarón y sus hijos, y para que sean sus sacerdotes. Este texto da igual con el texto que mencionamos hace ratito, de Éxodo 29, 44. Es la misma idea. Nuevamente es el mismo término kadosh que se localiza en Jeremías 1:5. No tiene nada que ver aquí con la idea de que se está tratando con el que nacieron libres de pecados o que no tenían pecados o que fueron limpios de pecados. Dios había marcado a Jeremías desde la concepción y lo había reservado para una tarea especial. Nunca fue la idea de Jeremías, que nació libre del pecado, que todo hombre tiene bajo la condenación del pecado original de Adán. Todos han pecado y eso lo voy a demostrar más adelante. Le voy a dar muchos textos para probar esto, pero lo que estoy demostrando es que de la manera que lo tuerce Montemayor, el término kadosh o hagiadzo, es una manera muy ridícula. Jeremías 1:5, por lo tanto, significa que fue apartado para un propósito. Y de hecho, hay algunas Biblias que lo traducen así. Por ejemplo, la Biblia Nueva Versión Internacional dice así, dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Ya ven? Esta es la idea de Kadosh, que ha sido apartado para un propósito para Dios. No es que nació libre de pecados. Amigos, lo que está haciendo Montemayor es una mentira y es un error de un aficionado, neófito lo que está haciendo. Esto no es una, ¿cómo les puedo decir con todo respeto? No es una cosa que hace una persona que ha estudiado estas cosas. La Biblia Kadosh israelita mesiánica también lo traduce así. Dice, antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. ¿Pueden ver eso?
yo te aparté. No dice, yo te perdoné tus pecados, libre de pecado cuando naciste. No, Kadosh no significa esto. Aquí está significando que fue apartado. Bueno, creo que ya está muy claro que hemos refutado el argumento de Montemayor y de la Luz del Mundo, que Jeremías 1.5 está probando que Nazón Joaquín o que cualquier persona nació libre de pecado. La única persona que nació libre de pecado es Jesucristo. Otra cosa más, aquí Montemayor usa mucho la frase inmaculado. Y a mí en verdad se me hace muy increíble que use ese término, porque la Luz del Mundo seguidamente critican a los católicos por tener la idea de la Virgen Inmaculada. Ahora, yo no soy católico, pero para los católicos, ustedes pueden fácilmente refutar a Montemayor con este argumento, porque ellos dicen que la Virgen María no es inmaculada porque tuvo hijos. Por eso no es inmaculada. Bueno, si la Virgen María no es inmaculada porque tuvo hijos, entonces por la misma lógica, Nazón Joaquín tampoco es inmaculado porque también tuvo hijos. Y Samuel Joaquín tampoco era inmaculado. ¿Por qué? Porque tuvo hijos. Y Aarón Joaquín tampoco fue inmaculado porque tuvo hijos. La Luz del Mundo seguidamente trata de hablar por ambos lados de su boca. Y esta es una característica muy común de las sectas. La Luz del Mundo se refuta. Este texto de Jeremías 1.5 ha sido explotado. No prueba, menos prueba que Nazón Joaquín en la cárcel aquí en Los Ángeles está libre de pecado. Yo les he probado ahorita que el término kadosh y hagiadzu en el griego no se usa así. Se puede usar en varios contextos, pero tiene que ser el contexto que le determina. Los términos agarran sus significados de sus contextos. Y se tiene que considerar en el contexto de la Biblia entera. La Biblia entera, la teología de la Biblia entera es que no hay nadie justo, que todos han pecado, que solamente una persona caminó esta tierra sin pecar, libre de pecado, y ese fue nuestro Salvador Jesucristo, el justo. Y se los voy a probar, ¿ok? Entonces, ya refutamos el texto de Jeremías 1.5. Ahora quiero tratar con otros textos que la secta de la Luz del Mundo también usa, la secta de la Luz del Mundo. Otro texto que ellos usan es Job capítulo 1, verso 1, donde dice que Job fue justo y perfecto. Dicen, ya ven, fue justo y perfecto. Y ya con esto dicen que, bueno, si fue justo y perfecto, entonces no tenía pecado. Y si no tenía pecado, entonces hay siervos de Dios que no tienen pecado. Y si él era un siervo de Dios que no tenía pecado, entonces este mexicano que está aquí en la cárcel, él también es justo y perfecto. Podemos decirlo porque la Biblia dice que habla de los siervos de Dios que eran justos y perfectos. Pero ellos interpretan eso a significar que nunca han pecado. Ese es el problema. Si dijeran que nomás eran justos y perfectos, ok. Pero para decir de eso que nunca han pecado, eso es una estupidez. Eso se va en contra de todas las escrituras. Se los voy a probar. Pero es lo que ustedes dicen. Bueno, ok. ¿Es verdad que Job fue justo y perfecto? Sí, fue justo y perfecto, porque eso dice la Biblia. Pero el asunto es, ¿qué significa eso? ¿Significa que nunca pecó? Bueno, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. ¿Está claro, no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Tenemos una contradicción? No. La contradicción la tiene la Luz del Mundo, porque están malinterpretando otro texto que es Job 1:1. Pero vamos a tratar un poquito con Job 1:1, ¿ok? Aquí dice que Job fue justo y perfecto. No está hablando de la perfección absoluta o impecable. Ok, compares esto con Job capítulo 9, verso 20, donde dice, si yo me justificaré, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Sí, entonces no está hablando de la perfección absoluta o impecable, sino está hablando de integridad, de sinceridad y de consistencia en general en todas las relaciones de la vida. Vea, por ejemplo, quiero que lean estos textos, ¿ok? Génesis capítulo 6, verso 9. Génesis capítulo 17, verso 1. Proverbios capítulo 10, verso 9. Y Mateo 5:48.
De eso es de lo que está hablando aquí. No está hablando de perfección absoluta o impecable, sino de integridad. Fue el temor de Dios lo que mantuvo a Job del mal. Eso se ve en Proverbios 8:13. Podemos ver eso en apoyo. Bueno, vamos a ver esto. En Mateo 5:48 dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Indica esto que nosotros, por ser perfectos, nunca vamos a pecar? No, obviamente no. Claro que no. Si así fuera el caso, Juan nunca hubiera dicho lo que dijo en 1 de Juan 2:1. En 1 de Juan 2:1 dijo Juan, el apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando habla de perfecto aquí, no está hablando de perfección absoluta, sino que está hablando de integridad general. Pero vamos a seguir, voy a seguir probando esto, ¿ok? Entonces, es lo que está hablando ahí, pero vamos a seguir probando esto. Primeramente, no puede significar lo que dice la luz del mundo, porque Job pecó. ¿Cómo? Sí, sí pecó, pero en un modo indirecto, pero sí pecó. Vamos a probarlo aquí, ¿ok? Vamos a leer Job capítulo 32, del verso 1 al 2, ¿ok? Job capítulo 32, del verso 1 a 2. Dice así, en el verso 1: Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Elijú, hijo de Batsita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Entonces aquí Job se estaba justificando él mismo, y por eso se enojó este. Eso también es similar a lo que Dios cuestionó a Job en Job capítulo 40, versos 1 al 8. Vamos a leer estos textos, ¿ok? Dice así: A más de eso respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿El que disputa con Dios responda a esto? Y respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé. Aún dos veces más no tornaré a hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y explíqueme. En verso 3, 40, verso 3 dice: ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí por justificarte a ti? Entonces, lo que se está demostrando aquí es que Job parece que se estaba tratando de justificar él solo, así como lo hizo con sus amigos en Job 32, del verso 1 al 2. Por eso es que Dios como que lo está castigando por decirle eso. Aquí en Job 39, 34, Job capítulo 39, verso 34, a Job capítulo 40, verso 3. Por eso es que dice: ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Entonces, eso sí puede ser un pecado. Entonces, eso se puede considerar como una manera de autojustificarse, como una manera de cometer un pecado. Pero la prueba absoluta para mí, prueba de que Job pecó, es lo más claro es que Job se arrepintió. ¿Para qué? ¿Cómo se puede arrepentir a alguien de esto si no pecó? ¿De qué se arrepintió? Dice así en Job capítulo 42, verso 1 al 6. Job comienza su pecado y se arrepiente. Así es como sabemos sin lugar a dudas que Job pecó. Job es perdonado por Dios y llamado siervo de Dios porque hizo lo correcto, ya que se arrepintió y oró por sus amigos como el Señor lo ordenó. Job capítulo 42, verso 8, 9 y verso 10. ¿Qué fue de Job? Al fin de su vida fue más bendecido que antes. Job capítulo 40, versos 10 al 17. Entonces bueno, otra cosa aquí de esto de Job. Además, Dios solo pronunció a Job inocente ante el hombre, mientras que Romanos dice que nadie es justo ante Dios aparte de la obra de Cristo. Ese es un punto muy importante, muy importante. Estamos hablando de dos cosas diferentes, pero como sea el caso, esto no está diciendo que Job estaba nacido libre de pecado.
Ahora, hay otro texto que la secta La Luz del Mundo seguidamente usa y vamos a tratar con este, vamos a refutarlo. Esta es una sección de texto que se localiza en Juan capítulo 13 del verso 8 al 11 y dice así, dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás, respondiéndole Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dícele a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían que le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, aquí la Luz del Mundo hace mucho aquí a decir que aquí este texto en Juan 13:10 dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque Judas no. Entonces dicen, ya ves, aquí donde dice limpios, esto significa que estaba limpio de pecado. Estos ungidos, estos hombres, estos apóstoles, eran libres de pecado, según la Luz del Mundo. Este es uno de estos textos que también manipula la Luz del Mundo para decir que los apóstoles nunca han pecado, y por lo tanto, como ellos dicen que Nazón es un apóstol, entonces él también es limpio, y esta es prueba para ellos que los apóstoles estaban limpios de pecados. Por eso es que ellos consideran a sus apóstoles como limpios. Bueno, vamos a refutar esto. Quiero que aquí que observen aquí el término donde se dice limpios, donde se usa limpios aquí en Juan 13:10. Bueno, ahí el término, Juan 13:10, ahí el término es katharos, pero vamos a verlo, lo voy a localizar aquí muy rápido. Juan 13:10. Y en el griego dice katharos. Y luego dice kai humeis katharoi pero ustedes son limpios. Donde dice katharoi y está en plural. ¿Ok? Entonces aquí dice kai humeis katharoi ustedes están limpios. Entonces, este término katharai, donde está en el plural, viene de katharos, que significa puro o limpio. Eso es importante. En Juan 13:10, donde dice kai humeis katharai, ustedes están limpios, ese término katharoi viene de katharos. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Porque el mismo término katharos o katharoi en el plural se localiza en Juan capítulo 15 verso 3. Y ahí dice así, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Wow. Humeis katharoi diatan lagan. Esto es muy importante porque aquí se usa la misma palabra katharoi de katharos, y aquí dice que son limpios, y luego esto es muy importante. Aquí se usa la preposición dia, tan lagan, con el caso acusativo. Cuando se usa dia con el caso acusativo, se comunica la idea de por. Bueno, pues por eso que le pusieron aquí limpios por la palabra. Te está diciendo por qué es que son limpios. No son limpios porque nacieron libres de pecado. No son limpios porque ya eran así desde antes de nacer. Montemayor. No son limpios porque nacieron libres de pecado. El texto te dice en Juan 15:3, humeis katharoi diatan lagan, limpios por la palabra. ¿Qué más quieren, amigos? Ese texto también está destruido. La manera que lo manipula la Luz del Mundo. No está diciendo aquí en Juan 13:10, donde dice que vosotros limpios estáis, que son libres de pecados, sino que están limpios espiritualmente por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra katharos se usa de pureza espiritual, no a que eran libres de pecados como erróneamente dice la Luz del Mundo, al manipular ese texto para aplicárselo a sus dichos apóstoles. Entonces el significado de katharos que Jesús usa en Juan 13:10 se usa en un sentido espiritual, y lo son por medio de su palabra, como dice Juan 15:3. En cuanto a Juan 13:10, en cuanto a la limpieza corporal, sin duda Judas estaba a la par con el resto, pero no en un sentido espiritual. O sea, Judas estaba en la par con ellos, pero no en el sentido espiritual. Esta es prueba absoluta que katharoi de katharos se usa aquí para una limpieza por la palabra
que habló Jesús. Nada que ver con las estupideces que dice la luz del mundo, que los apóstoles eran libres de pecado. Entonces hemos refutado ahorita 3 textos. Hemos refutado la manera que manipulan Jeremías 1:5. Hemos refutado la manera que manipulan Job 1:1. Y hemos refutado la manera que manipulan Juan capítulo 13 del verso 8 al 11. Entonces vamos ¿saben que hay más términos que podemos usar? Quiero que los escriban notas en Santiago capítulo 1 verso 27, Job capítulo 9 verso 30 y Job capítulo 9, verso 30 también habla de katharos. No se trata de limpieza de personas para perdonar sus pecados. Pero quiero moverme por otra sección que es muy importante, ¿ok? Esto es lo más importante de todo. Hagamos esta pregunta para la luz del mundo. ¿Hay seres humanos aparte de Jesús que nacieron libres de pecados y que nunca han pecado? Escuchen muy bien esta pregunta, amigos. ¿Hay seres humanos aparte de Jesús que nacieron libres de pecados y que nunca han pecado? La luz del mundo dice que sí, que sus apóstoles caen en esta categoría, que nacieron libres de pecados y que nunca han pecado. Y los textos que ellos usan ya los hemos refutado. Yo sé que hay más, voy a tratar con esos después. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Sabemos qué es lo que dice la secta La Luz del Mundo, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver. Quiero que escriban estos versos, pero aquí están grabados en este video, nomás pueden regresar el tape, ¿ok? Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ya mencionamos este texto. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Termina ahí todo el argumento. La Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. La luz del mundo dice, sí, tenemos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos a ver el siervo de Dios que nunca peca? No, la Biblia refuta eso. La Biblia dice que no hay hombre justo que nunca peca y ustedes dicen que ese que está en la cárcel nunca ha pecado. Esa es una mentira. Yo creo la Escritura. Pero vamos a ver otro texto. Ahora vamos a ver Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y ese texto dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Entonces, si todos pecaron, eso no puede ser que Naasón Joaquín, Aarón Joaquín y Samuel Joaquín son libres de pecados. ¿Por qué? ¿Porque dice Luis? No, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron. Si la Biblia dice que todos pecaron, la luz del mundo les está mintiendo, amigos. Ustedes que están en esta secta les están mintiendo porque la palabra de Dios dice porque todos pecaron. Pero a ustedes les dicen que hay un hombre bendito libre de pecado. Despierten, les están mintiendo. La Biblia les está diciendo la verdad. Estas personas los están manipulando para sacarles dinero. Romanos 3:23 lo refuta, pero hay más textos. Ahora vamos a ver Segunda de Crónicas 6:36. Segunda de Crónicas 6:36. Dice, si pecaran contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te airéis contra ellos. Bueno, el texto continúa. Pero aquí está la clave, es cuando dice, pues no hay hombre que no peque. Segunda de Crónicas 6:36. ¿Qué dice la luz del mundo? Sí, hay hombres que son libres de pecado, pero aquí dice que no hay hombre que no peque. Dice, pues no hay hombre que no peque. No existe un hombre que no peque, pero la luz del mundo dice que sí existe un hombre que no peque. Es Naasón Joaquín. Otra contradicción. La Biblia lo destruye y lo refuta. Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que todos nosotros nos hemos apartado, nos hemos ido mal, pero no para la luz del mundo, porque Naasón Joaquín y sus apóstoles, y Aarón Joaquín y Samuel Joaquín, ellos eran libres de pecado. Esa es una mentira. Primera de Reyes 8:46. Dice, si hubieran pecado contra ti, luego dice, porque no hay hombre que no peque. Otra vez se ve la misma cosa. La luz del mundo dice que sí hay hombre que no peque. Una contradicción. Yo le prefiero creer las escrituras.
Pueden ver Salmo 130, verso 3. Si mirarás a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La luz del mundo dice, aquí hay uno justo que se puede mantenerse, porque está libre de pecados. Es San Joaquín. La Biblia refuta eso. Romanos capítulo 3 del verso 9 al 12. Vamos a leer este texto. Dice así, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han apartado, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pero la luz del mundo dice, sí lo hay. El siervo de Dios que está aquí en la cárcel de Los Ángeles. Este está libre de pecado, dicen ustedes. Él es el justo. Él es limpio. Déjenles toco un poquito un video. ¿Qué es lo que ustedes dicen de su apóstol, de San Joaquín? Puesto y levantado por Dios, Nazón Joaquín García, el ungido de Jehová, su siervo, su amigo, su representante, el elegido de Dios. Dios lo envió. Y vimos al excelente apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, grande, muy grande, hermoso, muy hermoso, perfecto, inmensamente perfecto, santo, íntegramente santo. Desde ese instante la elección de Dios que mora en él llenó mi alma, llenó nuestro ser, llenó nuestro corazón, y no hubo lugar para nadie más. Ustedes dicen que es limpio, que es justo y que es todas estas cosas. La Biblia dice aquí, en Romanos 9, que todos están debajo del pecado. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Esta secta o la Biblia? Romanos capítulo 5, verso 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. La luz del mundo dice, no, hay uno que no pecó, es el enviado de Dios, Nazón Joaquín, libre de pecados, es inmaculado, como dice Montemayor. Nació sin pecado. La Biblia destruye eso. Romanos 5:12. ¿Cómo pueden decir ustedes que Nazón está libre de pecado? Juan capítulo 1, verso 8 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Montemayor, todos los ministros de esta secta de la luz del mundo son mentirosos porque dicen que sus apóstoles nunca han pecado. La Biblia dice que sí han pecado. Ustedes están jugando con las cosas de Dios. La Biblia los está explotando como una navaja. Todos estos textos como una espada está destruyendo todas esas mentiras de la secta de la luz del mundo, porque la palabra es viva y eficaz. Hebreos 4. Estas cosas a mí me hacen enojar, porque ustedes están manipulando los textos y están desviando a las personas. Ahora yo les voy a predicar a ustedes la verdad. ¿Quién es la única persona que nunca ha pecado? Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. ¿De quién habla? La única persona que nunca ha pecado es el Señor Jesucristo. Ese sí le deben adorar, a ese sí le deben dar toda la honra, porque él sí nunca pecó, él sí es justo y él no está en la cárcel, ni la muerte lo pudo detener. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Esta es la Biblia, amigos. Esto no es la luz del mundo, esto es la Biblia. No hay pecado en Jesucristo. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Bueno, amigos,
Ya les refuté los textos que usa la luz del mundo para decir que sus apóstoles son libres de pecado, están explotados, están destruidos. Ya les cité todos los textos donde dice que todos han pecado, no hay ninguna excepción, con la excepción de Jesús. Y ya les enseñé los textos donde dice, ahí hay más, muchos más, nomás que los estoy haciendo corto, que Jesús es la única persona que no ha pecado. Bueno, amigos, espero que con todo esto ustedes pueden ver que la luz del mundo está enseñando falsa doctrina. Falsas doctrinas, son mentirosos, es herejía, y esta es la herejía de cual hablaba el apóstol Pablo, que se cuidaran porque iban a venir falsos cristos en los últimos días. La luz del mundo está enseñando falsa doctrina, y si hay algún miembro de la luz del mundo que piensa que me puede refutar estos textos, aquí los voy a esperar, porque yo quiero ver que me refuten estos textos, la refutación que yo he hecho de estos 3 textos que les acabo de decir de ustedes. Quiero que me expliquen todos los textos que dicen que no hay ni un justo. Déjense los menciono, ¿ok? Aquí se los van, porque yo sé que no los van a tocar, porque ustedes le corren a estos textos. Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Romanos 3, 23. Segunda de Crónicas, 6, 36. Isaías 53, 6, pero eso lo pueden pasar. Romanos 3, capítulo 9. Romanos capítulo 3, del verso 9 al 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Y quiero que me digan por qué es que Naasón Joaquín está libre de pecado a la luz de todos estos textos. Y hay muchos más que nos dicen que todos han pecado, que no hay nadie justo más que nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me demuestren por qué es que este mexicano que está en la cárcel acusa, y que el cual ya ha admitido sus abogados que cometió adulterio, ¿cómo se atreven a decirme que esta persona nunca ha pecado cuando sus abogados ya admitieron que cometió adulterio? A la luz de todo esto, despierten, amigos, sálganse de ahí. Dios les ama a todas ustedes que están en la secta de la luz del mundo. Es tiempo de salir. Sigan a Jesucristo. No me sigan a mí, sigan a Jesucristo. Dios les bendiga.